acá con ustedes, un poquito intentar cambiar el paradigma de nuestra rutina clínica diaria y la forma como hacemos las cosas, intentar mejorarlas un poco. Entonces, hoy vamos a hablar sobre aspiración manual endouterina y sus diferentes aplicaciones. La charla básicamente trataba, cuando me la encomendaron, era AMEU versus legrado. Sin embargo, ante las distintas aplicaciones que tiene la aspiración, pues me pareció una buena oportunidad para mostrarles a ustedes qué más se puede hacer además de eso. Este es el recorrido que vamos a tener a través de la charla, un poquito de la historia del dispositivo, el mecanismo de acción, sus indicaciones, la comparativa entre AMEU y la dilatación o curetaje o legra cortante, otros usos del AMEU y la técnica e instrumental que vamos a pasar un poquito más rápido por ahí. Entonces, en cuanto a la historia, digamos, los primeros estudios publicados fueron en China alrededor de 1958. Los doctores Wu Yantai y Wu Xianteng hicieron estas publicaciones. Sin embargo, a nuestro mundo occidental, estas publicaciones solo llegaron hasta 50 años después de haberse realizado. Eso, digamos que atrasó bastante. Sin embargo, en el 61, ya un canadiense, el doctor Henry Morgenthaler, con un grupo de pacientes, de aproximadamente 5.000 pacientes, comienza a hacer procedimientos de aspiración en estas pacientes y encuentra que la tasa de complicaciones es muy baja, es alrededor del 0.48% y no reporta muertes dentro de esos estudios. En el Reino Unido, en el 67, Dorothea Kerslake hace el primer estudio observacional, publica el primer estudio observacional, y el punto de bisagra acá dentro de toda esta historia es con este señor, Harvey Karman, que realmente era un psicólogo. Harvey Karman lo que hizo fue crear unas cánulas que fueran plásticas y flexibles. Con ese pequeño cambio, digamos, de invención, lo que hizo fue obviar la necesidad de dilatación uterina y además disminuir el riesgo de perforación. Ya en el 73 aparece IPAS, que es una institución que vela por los derechos sexuales y reproductivos de la mujer a nivel mundial, y crea la jeringa. La jeringa se acopla a esa cánula de Karman, ¿listo? Y se convierte en un procedimiento efectivo, es un procedimiento que es, digamos, superior en el vaciamiento endometrial, es más seguro, pues, por la obviedad de que las cánulas no son rígidas, son romas, son de plástico y tienen menor riesgo de perforación uterina. Es portátil, el vacío se genera manualmente, es económico, ahorita vamos a hablar un poquito más a fondo de eso. No necesitamos un anestesiólogo ni una sala de cirugía para hacer un procedimiento. De hecho, el AMEU se pensó como una forma de mejorar la cobertura de salud digamos, en primeros niveles de atención. ¿Okay? Entonces, podremos hacer estos procedimientos directamente en una sala de procedimiento, preparando a nuestra paciente, teniendo una buena relación médico-paciente, se podrían hacer los procedimientos sin mayor inconveniente. Obviamente, eso abarata costos. No necesitamos electricidad, la curva de aprendizaje es mucho más rápida, inclusive que la del legrado. En cuanto a la historia, si bien el AMEU tiene, digamos, muchas aplicaciones, es innegable que mucho del avance en este caso se ha dado por la despenalización del aborto y la disminución de las sanciones alrededor de las pacientes que abortan. Entonces, el primer caso, digamos, de aborto no punible se presentó en Suiza en 1916. Entre 1920 y 1950 los países europeos comienzan digamos, a reblandecer las leyes acerca del aborto y eso permite que se pueda estudiar más en estas pacientes este tipo de casos. Ya inclusive en la Alemania nazi se permitía la realización del aborto si era bajo protocolo médico y que hubiera morbilidad materna asociada. Hablamos del 70, aparece la jeringa de Karman, en el 73 aparece el AMEU IPAS. En el mismo año tenemos la sintetización del misoprostol, ya teníamos dinoprostona antes, pero solo se hizo, digamos, para el público a partir de esta fecha. En 1980 se sintetiza la mifepristona, eso que ahora hace parte de todos los esquemas de aborto. En el 88 Francia legaliza el uso
combinado de mifepristona, misoprostol. Y en Colombia tenemos dos hitos. Uno que es la sentencia C-355 del 2006, que despenaliza el aborto bajo 3 condiciones, ya muy conocidas. Y en el 2022, que básicamente la despenaliza hasta semana 24 de gestación. En cuanto a los mecanismos de acción, la aspiración manual endouterina básicamente lo que hace es que crea una presión negativa. Cuando nosotros tiramos del émbolo, este tiene puntero, bueno, no se ve casi. Cuando tiramos del émbolo lo que hacemos es que aumentamos el volumen dentro del cilindro, pero sigue estando el mismo aire ahí, queda comprimido y eso crea una presión negativa. Por el principio de Bernoulli lo que va a hacer es que ese fluido que está dentro del útero, a través de las válvulas unidireccionales que tiene la AMEU, lo va a guiar hacia adentro del cilindro. Ese es, digamos, el principio físico del AMEU. Entonces, las presiones normales que necesitamos para evacuar un útero están alrededor de 450 a 600 milímetros de mercurio. Con el AMEU alcanzamos presiones, digamos, de 530 hasta 660 milímetros de mercurio. Como les dije, la fuente del vacío se realiza manual y no requiere electricidad. Dentro de sus ventajas, tiene mayor eficacia que el legrado, mayor, digamos, porcentaje de evacuación uterina completa, menor riesgo de infecciones, menor riesgo de necesidad de dilatación cervical también. A ver qué pasa, el endometrio es una camada epitelial muy sensible al trauma y a la infección. Entonces, cada vez que nosotros entramos con la cureta, estamos haciendo una agresión sobre ese tejido. Esa agresión deja huella, deja una mella. Entonces, esas pacientes están predispuestas a tener abortos a repetición, a tener sinequias, a infertilidad. Además de eso, digamos, generalmente siempre estamos hablando con el espectro de acretismo placentario con la alta tasa de cesáreas, pero digamos que las tasas de legrado siguen ahí intactas y también son una fuente, un factor de riesgo para desarrollar espectro de acretismo placentario, placenta previa, inclusive adenomiosis. Entonces, la idea es comenzar a cambiar ese uso de la legra, dejarla, según lo recomienda la OMS, está obsoleta y hay mejores formas de realizar los procedimientos para nuestras pacientes. Hay menos necesidad de anestesia, por lo que le explicaba, podemos hacer bloqueos paracervicales y resuelven generalmente de buena manera con las pacientes. Menores costos de logística, de hospitalización, es más fácil de capacitar, la curva es mucho más rápida y la tasa de complicaciones es mucho menor. En cuanto a las indicaciones, básicamente lo que buscamos con esta charla es exponerle lo siguiente. Todo lo que hacen con la legra metálica lo pueden hacer con la aspiración manual endouterina mejor y con menos complicaciones. Eso, no hay una indicación de la legra que no la pueda cubrir el legrado, la aspiración manual endouterina. Entonces, aborto espontáneo de cualquier tipo, incompleto, retenido, séptico. La finalización de gestación está directamente, la indicación es la interrupción voluntaria del embarazo se hace con aspiración manual endouterina. Tomas de biopsia endometrial, en enfermedad trofoblástica gestacional es una indicación expresa. Drenaje de colecciones intrauterinas de cualquier tipo, hematometras, loquiometras, podemos, digamos, hacerlo mediante la aspiración. Cuando entramos en la comparación con el legrado, tenemos que lo que nos muestra la evidencia, que es bastante robusta a favor de la aspiración, es que el requerimiento de segundas intervenciones es mucho menor, alrededor del 0.1, las hospitalizaciones son escasas, 0.5%, no se reportan muertes asociadas al procedimiento. Este fue un estudio, una revisión sistemática que se realizó en el 2015 y bueno, lo que ya les he venido hablando, mayor riesgo de perforación, mayor riesgo de incompetencia ismocervical. La evacuación completa está casi que garantizada mediante la aspiración. Y bueno, este es un estudio, digamos, longitudinal, prospectivo. En este estudio lo que se hicieron se evaluaron 2 cohortes de pacientes, alrededor de 1.400 pacientes. Es el estudio más grande que se ha hecho, digamos, comparando ambos métodos. Y lo que evidenció fue que tanto la evacuación incompleta
como el trauma cervical, la perforación uterina y la hemorragia, eran mayor con el legrado uterino. En cuanto a la duración del procedimiento, la media de estos procedimientos, la duración de la aspiración fue alrededor de 9 minutos y en el legrado alrededor de 15 minutos. Digamos que esa diferencia no es tan significativamente estadísticamente significativa, sin embargo, las horas de duración de hospitalización sí fueron un factor importante en estas pacientes. Generalmente, en las pacientes con aspiración eran hospitalizaciones rápidas, pacientes ambulatorias, lo que tardaban eran 4 horas en el medio hospitalario, mientras que con la dilatación y curetaje el promedio está alrededor de 20 horas. Y eso, digamos, porque generalmente esa paciente que ingresa recibe tratamiento a través de la noche y queda al día siguiente para hacer el procedimiento, porque hay que hacerle maduración cervical. Pronto, con la aspiración, estamos obviando ese paso. En cuanto a costos comparativos, este estudio observacional prospectivo lo que hizo fue tomar los diferentes costes que se producían al tratar a los pacientes por uno u otro método. Entonces, el equipamiento, la manutención de ese equipamiento, la esterilización, si había que hacerle laboratorios de investigación a esa paciente, la medicación que recibía durante su estancia hospitalaria, servicios, todo lo que recibiera dentro de, digamos, de la instalación hospitalaria, alimentación, seguimientos por la consulta externa, necesidad de otros procedimientos adicionales, ¿ya? Y digamos que el total, la variación fue alrededor de $99 a favor de la aspiración. Esos $99, casi $100, no son despreciables en nuestro medio. En cuanto al dolor, digamos, se hizo un estudio comparativo, este fue en pacientes sometidas a biopsias endometriales por medio de bloqueo paracervical. Entonces, lo que se hizo fue evaluar en una escala visual análoga el rango de dolor de las pacientes durante, inmediatamente y posterior del procedimiento. Entonces, el dolor durante el procedimiento en el AMEU estuvo alrededor de 45 puntos en un rango intercuantílico de 0,80. El rango intercuantílico del legrado estuvo más alto, de 30 a 100, y la mediana fue de 80 puntos. En el dolor inmediatamente después del procedimiento, misma aplicación, la mediana fue menor en el AMEU, mayor en el legrado, el rango intercuantílico también fue mayor, y en las puntuaciones ya categóricas del dolor, cuando cogían a la paciente y le preguntaban directamente cómo se había sentido con el procedimiento, lo que decía era que con el AMEU la mayoría no habían presentado dolor o el dolor era muy leve, muy escaso, a diferencia del grupo del legrado. ¿Qué tenemos nosotros en regulación alrededor de la aspiración? Entonces, lineamientos técnicos ya están claros. La recomendación de métodos no farmacológicos, el de primera elección, es la aspiración manual endouterina hasta las 15 semanas. ¿Listo? La OMS ya hace algún tiempo largo declaró como obsoleto el uso de la legra cortante. Yo no les vine a traer ninguna actualización aquí. Yo le vine a decir que estamos atrasados. ¿Listo? Hay que implementar, porque estamos haciendo iatrogenia, estamos causándole daño a nuestra paciente, tal vez inconscientemente, pero sí hay métodos mejores para realizar los procedimientos. Prevención del aborto inseguro en Colombia, protocolo del Ministerio de Salud, nuevamente, técnica quirúrgica de elección es aspiración manual endouterina. Recomendación de la OMS del 2022, recomienda la aspiración al vacío, que la aspiración al vacío sea el método para el aborto quirúrgico hasta semana 14. No, porque a veces, listo, comenzamos a usar la aspiración y no nos sentimos seguros de pronto en los primeros pasos, los primeros pacientes que hacemos y corremos a refugiarnos en la legra. No, por quedar seguro yo voy y le legro un poquito y quedo tranquilo. No, no es necesario. La aspiración muestra mejor tasa de evacuación endometrial que la legra cortante. Otros usos importantes, digamos que la indicación es expresa. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si nosotros ya dijimos, hay una lesión de ese endometrio, queda descubierto y lo que podemos hacer es diseminación intravascular de las vellosidades molares.
¿Ok? Nosotros no sabemos hasta obtener un resultado de patología si esa enfermedad trofoblástica es neoplásica o no. Entonces, digamos que ahí ya comienzan los problemas. La recomendación aquí sí es usar una cánula amplia de 10 a 12 milímetros de grosor y hacer una dilatación cervical importante. En esta sí está indicada la dilatación cervical. En cuanto a la biopsia endometrial, que es otro de los métodos, lo que se usa, aquí sí se usa una cánula de mayor grosor, de menor grosor, que es alrededor de 4 milímetros, que es la más pequeñita que existe. Y en este estudio lo que se hizo fue que se tomó muestra endometrial de 132 mujeres en un estudio clínico aleatorizado, y lo que se encontró fue que el volumen de la muestra y la calidad de la muestra fue mejor. Inclusive que la composición de ARN de la muestra estaba más conservada en la toma de la MEU que en la del legrado. Inclusive hablaba de que la toma era más óptima para el patólogo, inclusive que cuando tomábamos con el loop del resectoscopio, porque la energía, digamos, podría dañar el tejido. En cuanto a la técnica instrumental, digamos que acá no hay mucho cambio en lo que habitualmente hacemos. Información a la usuaria, firmada de su consentimiento informado, su evacuación vesical, analgesia, antibiótico profiláctico, preparación cervical si la requiere, si no, no es necesaria. El instrumental necesario, si ven de lo que hacen de un legrado, no cambia mucha cosa. Lo único que cambia es la jeringa y la cánula de Karman, y los dilatadores. Se pueden usar los de Hegar, sin embargo, la recomendación es que se usen dilatadores plásticos de Denniston que disminuyen el riesgo, digamos, de falsas rutas o de perforación. Las cánulas van desde 4 hasta 12 milímetros y digamos que se va a decidir el grosor de la cánula de acuerdo al volumen uterino, ya sea si es embarazo, de acuerdo a las semanas. Si tiene 10 semanas de embarazo, pues se realizará con una cánula de 10 milímetros, y generalmente para procedimientos ginecológicos las cánulas que más nos sirven son las cánulas de 4 y 5 milímetros, que no requieren mayor dilatación con la paciente y hacen el procedimiento más fácil. En cuanto al control del dolor, de todas las medidas que se implementaron, la que mostró mejor eficacia es la analgesia preoperatoria. Idealmente AINES, ibuprofeno, 800 miligramos. Se pueden usar todas las demás métodos, digamos, anestésicos. El bloqueo paracervical es el que más nos auxilia con este tipo de pacientes, que es fácil de replicar. Cualquier ginecólogo lo puede realizar sin mayor problema. Inclusive personal médico entrenado lo puede hacer. Es un procedimiento rápido y digamos, no necesitamos que la paciente pase por toda esa evaluación prequirúrgica, que entre a un quirófano, que entre a medicación anestésica como tal. En cuanto a la profilaxis antibiótica, lo que demostraron los metaanálisis que se realizaron es que salía, digamos, más costo efectivo hacer manejo profiláctico con antibióticos que estudiar a la paciente para un cuadro infeccioso. Los antibióticos que recomendaban eran los nitroimidazoles y las tetraciclinas. Doxiciclina, metronidazol, acitromicina, cualquiera de esos se puede usar. La Planned Parenthood lo que recomienda son estos, y la Asociación Americana lo que recomienda son doxiciclina 200 miligramos previo al procedimiento. Preparación cervical solamente cuando es necesaria, no es de rutina. ¿Listo? Y lo que se hace es el misoprostol, que siempre hemos usado. Si está la mifepristona disponible, se usa 24 a 48 horas de la realización del procedimiento, y podemos usar el misoprostol sublingual 1 a 2 horas antes, y vaginal o bucal 2 a 3 horas antes del procedimiento, en caso de ser necesario. El examen genital, aquí no les cuento mucha novedad. El pinzamiento del cuello, el bloqueo paracervical, básicamente lo que hace es colocar con lidocaína, se entra a los fórnices, bueno, se puede colocar en el labio anterior del cervix, que es la zona pues, donde vamos a colocar el tenáculo o la pinza de Pozzi, y vamos a ir a los puntos 5 y 7 en los fórnices laterales, y vamos a inyectar, introduciendo la aguja de 1 a 2 centímetros, vamos a inyectar la solución de lidocaína. Se espera 3 minuticos y se inicia el procedimiento. La dilatación cervical, lo que ya les explicaba, idealmente con dilatadores de Denniston, pero no es una limitante. Si no hay dilatadores de Denniston, los pueden hacer con las bujías de Hegar. Paso de cánula y generación de vacío. Es un proceso bastante simple.
Simplemente es crear esa presión de vacío, esa presión negativa, y prácticamente el dispositivo va a hacer el resto por ustedes. Los movimientos para extraer el tejido son movimientos de entrada y salida y de rotación en 180 grados. La terminación y la revisión también no varía mucho de lo que hacemos en el legrado. Entonces, ausencia de tejido en la cánula de Karman, la sangre que sea espumosa, rosada, homogénea en la cánula, la sensación de roce porque se comienza presión, ya no hay contenido dentro del útero y el útero comienza, digamos, a colapsarse alrededor de la cánula y da, si la paciente está bajo sedación local, va a sentir el dolor ahí sí. Entonces, ahí ya nuestro procedimiento terminó. Por último, revisar el tejido extraído y el sangrado uterino, digamos, secundario después del procedimiento, que generalmente es bastante escaso. Bueno, con esta presentación la idea es cambiar un poquito el paradigma, como les decía, abandonar prácticas antiguas, obsoletas y comenzar a entrenarnos, ¿listo?, en realización de nuevos procedimientos que no son complicados realmente y que la curva de aprendizaje es bastante rápida y que seguramente van a beneficiar el futuro reproductivo de nuestras pacientes y posibles próximas intervenciones que no son necesarias. Muchas gracias.